Vamos a orar para empezar este tiempo del estudio de la palabra. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Hoy no es un domingo más, Señor, hoy estamos aquí para celebrarte a ti. Hoy es el día del Señor y con esto, Señor, te pedimos que nos hables a cada uno de nosotros, que unjas nuestros oídos para que tu palabra se quede en cada uno de nosotros y podamos ser transformados por la palabra que tú has dispuesto que traigamos hoy. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a estar en un libro del Nuevo Testamento, específicamente Santiago, ¿sí? Santiago 1, así que se van ubicando ahí. Mientras tanto, voy contándoles un poco acerca del contexto del autor, ¿no? Recordemos que Santiago es uno de los 12 apóstoles de Jesús, ¿sí? Este Santiago es hijo de María y de José, y por lo tanto es hermano de Jesús. Y esto ustedes lo pueden comprobar, para los que están tomando nota, en Mateo 13:55, ¿sí? Ahora, este Santiago fue un hombre incrédulo, pero no que no creyera en Dios, sino que él no creía que Jesús era el Mesías, era el enviado. Él se hace creyente o se convirtió al cristianismo luego de que Jesús ya resucitado se le apareciera a él y a otros discípulos. Esto lo vamos a encontrar en 1 Corintios 15, ¿sí? Ahora, este Santiago fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Sí, y él formó parte del concilio de Jerusalén y él abogó por aquellos que no venían de la tribu de Israel para que estos también fueran aceptados dentro del cristianismo. ¿Sí? Ahora, esta carta que Santiago escribe la dirige específicamente a los cristianos que estaban dispersos, ¿sí? A las 12 tribus. Y esto lo podemos ver en el primer versículo del primer capítulo del Santiago. Y él nos dice aquí lo siguiente: Santiago, siervo del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Es a quien está dirigiendo esta carta Santiago. ¿Sí? Esto se refiere específicamente a los judíos cristianos que habían creído en Jesús, pero que estaban esparcidos en distintas partes del Imperio Romano en ese tiempo, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la situación de estos creyentes a los que Santiago se estaba dirigiendo? Estos creyentes estaban enfrentando persecución, ¿sí? Estaban enfrentando pobreza y su fe estaba siendo probada. Y esto vamos a verlo aquí en Hechos 8, a partir del versículo 1, y vamos a ver lo que está pasando específicamente estos a quienes se estaba dirigiendo Santiago. Y nos dice que Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban, que fue el primer mártir cristiano, recordemos. Y aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, pero unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Ahora, Saulo, que después sería Pablo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entraba en las casas, arrastraba a los hombres y mujeres y los encarcelaba. Entonces, es por esto que estaban pasando estos cristianos a quien Santiago estaba escribiendo esta carta, ¿sí? Ahora, los versículos de Santiago que vamos a ver hoy día, que son del 19 en adelante hasta el 27, diríamos que puede ser un manual práctico de la fe, ¿sí? Donde Santiago nos enseña que la fe no solo se trata de escuchar sermones, ¿sí? Sino de ponerla en acción, de hacer. Y hoy vamos a tener como enseñanza poniendo en práctica la palabra. Y rápidamente vamos a ir al primer punto de nuestra enseñanza de hoy, y es: escucha y controla tus reacciones. Para ello, vamos a ver qué nos dice Santiago en el versículo 19 del capítulo 1. Y él empieza así, y nos dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto.
todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que quiere. Entonces vamos a poner atención en lo que Santiago está diciendo a través de estos versículos. Y él empieza diciéndoles, mis queridos hermanos, vemos que él empieza hablando con ternura, ¿sí? Pero él también habla con autoridad. Recordemos que era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y él lo que está haciendo es exhortando a las tribus dispersas. Pero él no empieza hablando con dureza o con rudeza, sino él lo hace con amor, como un hermano mayor, mostrándonos que la exhortación también puede hacerse con amor, ¿sí? Y él continúa diciendo, tengan presente esto. Lo que les está tratando de decir es, presten atención, porque lo que les voy a decir a continuación es una verdad fundamental para la vida cristiana práctica, es algo importante. Él prosigue diciendo, todos deben estar listos para escuchar. Y escuchar aquí, como él está hablando, no se refiere solo a escuchar sonidos, ¿sí? Él se refiere a escuchar prestando atención, a estar atentos a lo que se tiene que decir. Y en este contexto específico, escuchar también implica recibir la enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? Con un corazón enseñable, con un corazón dispuesto a aprender lo que se nos va a decir o lo que Dios tiene que decirnos. Luego él prosigue diciendo, ¿no? Pero no apresurarse a hablar ni para enojarse. Y esto no se trata de hablar lento, cuando él dice no se apresuren a hablar, no se trata de hablar lento, sino que se refiere a no apresurarse a opinar, a emitir juicios, a criticar o tal vez a reaccionar sin pensar, ¿sí? Y veamos qué nos dice la palabra y específicamente Salomón acerca de lo que Pedro también nos está diciendo aquí. ¿Sí? En Proverbios 18:13 Salomón nos dice, es necio y es vergonzoso responder antes de escuchar. Ahora, Salomón aquí nos advierte contra la impulsividad al hablar, ¿sí? Escuchar primero nos va a evitar malentendidos, errores. Y no, aquí cuando él habla de necios, cuando habla de necios es lo opuesto a la sabiduría, a una persona sabia, ¿sí? Y veamos qué nos vuelve a decir Salomón en Proverbios 29:20, referido al mismo tema. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Entonces, iglesia, ser lento para hablar, ¿sí? Implica control, implica reflexión y también respeto. Ahora, la palabra del Señor a través de la Biblia nos enseña que el silencio, la moderación, hablar, son virtudes que nos van a evitar conflictos y que nos van a evitar malentendidos. Entonces, Él nos invita a pensar antes de hablar, a considerar el impacto de nuestras palabras y a buscar siempre edificar a los demás con estas, ¿sí? Eso no significa que no se pueda exhortar a las personas, pero él nos está mostrando una manera aquí. Luego, él prosigue en el versículo que ustedes tienen en su Biblia, en Santiago 1:19, y dice que tampoco debemos apresurarnos para enojarnos, ¿sí? Y la palabra es clara en base a esto. Y si nosotros vamos a Eclesiastés 7:9, nos dice exactamente algo acerca del tema y nos dice que no permitas que el enojo domine tu espíritu, porque el enojo se aloja en lo más íntimo de los necios. Vemos que este tipo de personas que se apresuran a hablar está muy relacionado con la necedad, con los necios, con aquello contrario a la sabiduría, ¿sí? Ahora, iglesia, la ira precipitada es una característica de los imprudentes, ¿sí? Porque no piensan en las consecuencias de sus actos, de sus palabras o de lo que van a hacer. Y la palabra de Dios aquí nos exhorta a la calma, a la reflexión, a no dejarnos llevar por el enojo, ¿sí? Y Eclesiastés es claro en esto, no permitas que el enojo domine tu espíritu.
porque el enojo se aloja en lo más íntimo de los necios, como nos dice, ¿no? Entonces, vamos a ir al siguiente versículo, que es Santiago 1:20, que ustedes tienen todos en su Biblia, y él prosigue diciéndonos, ¿no? Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Y cuál es esa vida justa que Dios quiere? Aquí literalmente Santiago se refiere a una vida conforme al carácter y conforme a la voluntad de Dios y guiada por el Espíritu. Y veamos qué quiere Dios, cuál es esa vida justa guiada por el Espíritu. Gálatas 5:22 lo ilustra claramente y nos dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, que era de lo que hablábamos. No hay ley que condene estas cosas. Como vemos, iglesia, esta es una invitación a vivir más en el Espíritu, pero menos en la carne, a no dejarnos dominar por nuestra carne, ¿sí? Santiago aquí, en el versículo 20, recalca la importancia de controlar nuestras palabras, de controlar nuestras emociones, y nos dice que la ira nos aleja de la justicia que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Iglesia, hay que entender que una fe madura escucha con calma, habla con cuidado y responde con amor. Y eso es lo que Santiago está tratando de transmitirnos aquí. ¿Ok? Con esto vamos a pasar al punto número 2 de nuestra enseñanza de hoy. Es el siguiente: un corazón limpio recibe la palabra con humildad. Y esto es a lo que se refiere Santiago en el versículo 21 del primer capítulo. Y él nos va diciendo: por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder salvarles. Entonces prestemos atención a lo que Santiago nos está diciendo. Y él empieza diciendo: despójense de toda inmoralidad y la maldad que tanto abunda. Y Santiago aquí usa un lenguaje directo, va de frente y dice: despójense. Lo que está diciendo es: quítense de encima esa inmoralidad, ¿sí? Esa maldad que tanto existe. Así como te quitas la ropa sucia, sácalo de ti y tira. ¿Sí? Y cuando habla de la inmundicia y de la maldad, tal vez se está refiriendo al pecado, al orgullo o a esas actitudes y a esas conductas que están llenando nuestro corazón y que le están quitando espacio dentro de él a la palabra del Señor. Él prosigue diciendo: reciban con humildad la palabra sembrada en ustedes. Y pongamos atención, él habla de la humildad, ¿sí? Y si vamos a ser humildes, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos ser enseñados y transformados por la palabra de Dios y no resistirnos, ¿sí? Ni discutirle a Dios, simplemente rendirnos. Cuando Dios nos pide que le entreguemos nuestra vida, ponemos 1000 excusas, no queremos hacerlo, no queremos rendirnos a Él. Pero cuando alguien viene con una pistola y te dice: dame todas tus cosas, tú rápido te rindes y dices: toma todo lo que quieras. Pero cuando Dios viene y te pide que le entregues su vida, no quieres. Nos hacemos bolas, ponemos muchas excusas, ¿sí? Entonces, ser humildes es rendirnos ante Dios, saber que necesitamos ser transformados por Él, ¿sí? También vemos aquí que la palabra de Dios es presentada como una semilla que ya ha sido plantada en cada uno de los creyentes, ¿sí? Y si hablamos de semillas, una semilla para ser plantada y para que pueda crecer, sí necesita que el terreno esté limpio, que esté preparado, ¿sí? Necesita que esté bueno. O sea, hay que limpiarlo para que esa semilla pueda crecer. Pero si la tierra está llena de espinas, de maleza, de basura, esa semilla no va a poder crecer. La palabra de Dios no va a poder crecer dentro de nosotros. Y Jesús enseñó mucho acerca de esto. Si nosotros vamos a la parábola del sembrador, que está en Lucas 8, y en el versículo 7 nos dice lo siguiente acerca de la siembra, ¿no? Otra parte
se refiere a la semilla, cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla ahogaron las plantas. Y él mismo explica qué significa esto en el versículo 14. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no maduran. Esa semilla no crece por esas circunstancias. Iglesia, del mismo modo, si en nuestro corazón estamos guardando rencores, estamos guardando falta de perdón, convivimos con el pecado constantemente, estas son las cosas que van a estorbar nuestra relación con Dios, ¿sí? Y así como se limpia el terreno para sembrar esas semillas, nosotros también necesitamos limpiar nuestra vida, necesitamos despojarnos, quitarnos todo aquello que no agrada a Dios para que su palabra que está sembrada en nosotros pueda crecer, pueda florecer, ¿sí? Entonces, él prosigue diciendo, ¿no?, aquí, que esa palabra tiene poder para salvarnos la vida. Y aquí a salvar, cuando Santiago habla de salvar en este contexto, no solamente se refiere a la vida eterna, no solamente se refiere al futuro, sino también se está refiriendo al presente, que la palabra tiene el poder para transportarnos, para transformarnos, para liberarnos y para guiarnos ahora, aquí, en nuestra vida diaria. Sí, la salvación es cierto, es la vida eterna, pero comienza aquí con nuestra transformación, con nuestro día a día, con cómo estamos viviendo la palabra de Dios. Ahora, Pedro nos habla también en 1 de Pedro 1:23 acerca de lo que estábamos diciendo y nos dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Aquí Pedro nos está aclarando que hemos nacido de nuevo, que tenemos que hacer la palabra aquí, que tenemos que vivir la palabra aquí. Ahora, iglesia, la salvación es integral, ¿sí? Porque nos rescata del pecado, nos da nueva vida y produce frutos de justicia aquí, en esta vida. Es aquí donde tenemos que mostrar los frutos de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Y con esto vamos a ir al siguiente punto, el número 3, y este es, no basta con oír, ¿sí? Hagamos lo que dice la palabra de Dios. Y proseguimos en Santiago y vamos al versículo 22 del capítulo 1. Y él nos dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a práctica. Aquí Santiago nos está advirtiendo contra esa fe superficial, ¿sí? Cuando habla de engañarse, eso implica decirnos mentiras a nosotros mismos, nos estamos engañando, ¿sí? Es pensar que venir el domingo y escuchar el servicio una vez por semana es suficiente, cuando en realidad, iglesia, la fe tiene que vivirse todos los días. Cristo tiene que verse todos los días a través de nuestra vida. Y Mateo nos va a ilustrar acerca de esto, en Mateo 7:24, nos dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y esa roca sabemos que es Cristo. Pero nos dice también en Mateo 7:26, ¿qué pasa con el que no oye y no hace la palabra? Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato. Construyó su casa sobre la arena. Y vamos a ver que después dice que vinieron vientos, vinieron ríos y derribaron esa casa, porque no estaba construida ni fundada sobre la roca que es Cristo, ¿sí? Estaba fundada sobre cualquier otra cosa, sobre una fe superficial, pero no en la roca que es Cristo. Vamos a ir al siguiente versículo de Santiago, que estamos estudiando, y es Santiago 1:23. Y este nos dice, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo, y el 24 continúa, y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es.
vemos que aquí Santiago compara la palabra de Dios con un espejo, ¿sí? Él hace la ilustración del espejo. Y para entenderlo, vamos a ponernos en alguna situación. Supongamos que es un día X, tú te levantas apurado, te cambias rápido, ¿sí? Te pones todo lo que necesitas y luego vas al espejo y te miras. ¿Qué encuentras? Puedes encontrar algunas cosas como por ejemplo que tienes la camisa mal abrochada, ¿sí? El primer botón lo pusiste en el tercer huequito, de modo que te queda así. La corbata está mal hecha, el nudo mal hecho, está torcida. Te miras en el espejo y ves que estás despeinado, más o menos así como yo, ¿sí? Entonces, encuentras algunas cosas que no están bien. Y ahora, ese espejo ha cumplido con su función, te ha mostrado lo que está mal en tu apariencia, ¿sí? Iglesia, del mismo modo, cuando nosotros leemos la Biblia o escuchamos la palabra de Dios, esta nos va a dar convicción y nos va a mostrar como un espejo las cosas que están mal en nosotros, las cosas de nosotros que no le agradan a Dios y que necesitamos cambiar, ¿sí? Y el que no pone en práctica, ¿sí?, la palabra de Dios es como esa persona que se miró en el espejo, que encontró que tenía mal abrochada la camisa, que la corbata estaba torcida, que estaba despeinado, pero no hizo nada para cambiarlo. Simplemente salió así, luego de un tiempo se olvidó de que estaba mal su atuendo, su forma de verse, él se olvidó y simplemente pasó el tiempo y luego él se sintió que todo estaba bien y que no pasaba nada y que tenía que ir adelante de la misma manera con su vida. Así como esa persona, del mismo modo, aquel que no pone en práctica la palabra, es aquel que después de leer la Biblia, de escuchar la palabra de Dios, simplemente se va sin reflexionar, ¿sí? Y cuando tú sí reflexionas, Dios te va mostrando lo que tú tienes que cambiar en tu vida, ¿ok? Entonces no podemos ser esa persona que vio lo que estaba mal y simplemente nos olvidamos. Hagamos caso a lo que Dios nos está hablando, a lo que Él nos está mostrando que está mal en nosotros y pongamos manos a la obra para cambiar esas circunstancias. ¿Ok? Entonces, vamos ahora al siguiente versículo, que es Santiago 1:25. Y Él nos dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Vamos a poner atención a lo que Santiago nos está diciendo aquí, ¿sí? Entonces, lo que él nos dice es poner en práctica la palabra, ¿sí? Como el que se miró en el espejo y ve el problema, ¿sí? Que estaba mal la camisa, que estaba mal la corbata, que estaba mal el cabello, él inmediatamente toma acción y se arregla la camisa, la corbata y el cabello, ¿sí? Del mismo modo, el hacedor de la palabra es aquel a quien Dios le muestra sus errores, ¿sí? Y enseguida pone manos a la obra confiando en que Dios le va a ayudar, ¿sí? En que Cristo puede cambiar esa situación dentro de su vida, ¿sí? Porque todos podemos, de la mano de Cristo, todos podemos hacerlo cuando estamos con Él, ¿sí? Entonces, Él prosigue diciendo que la bendición de hacer esta palabra es practicar la obediencia, nos sigue diciendo aquí. Y la verdadera bendición, iglesia, no está solo en escuchar, la verdadera bendición está en hacer la palabra de Dios, ¿sí? Y Lucas 11:28 nos ilustra claramente esto y nos dice, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, iglesia, la palabra no cambia tu vida solo cuando la escuchas, ¿sí? La palabra de Dios te va a transformar cuando tú decides obedecerla. Esa es la verdad. Hay una historia que a mí me gusta contar, es algo que me pasó a mí y que tiene relación con lo que estamos viendo aquí. Cuando yo recién me hice cristiano, empecé a asistir a la iglesia y uno de esos domingos, cuando ya me iba, salió junto conmigo alguien que también había ido a la iglesia, ¿sí?
Un hombre que tenía un aspecto envejecido y él me empezó a contar cómo se había hecho cristiano. Y él me dijo las siguientes palabras: a mí Dios me sacó de las calles. Yo he sido drogadicto, yo he sido alcohólico y dormía bajo los puentes, me dijo. Y de ahí me sacó Dios a mí. Eso es lo que él me dijo. Y él me preguntó: ¿y cómo te encontró Dios? ¿Cómo llegaste a la iglesia? Y bueno, me puse a pensar y dije, bueno, a mí Dios no me sacó de la calle ni de abajo del puente, simplemente mi hermano me invitó a la iglesia a orar por la salud de mi hermana y recibí a Cristo y desde ahí estoy viniendo a la iglesia. Y él me dijo esta frase, ¿no? Oye, hermano, a ti Dios te encontró como nuevo, me dijo. Y se me quedó eso y yo por un tiempo creí que era cierto. Pero como fui conociendo la palabra de Dios, como fui escuchando la palabra de Dios, me di cuenta que no era cierto, que yo estaba equivocado, que lo creí. Yo creía, estaba muy lejos de la realidad. Yo pensaba que había sido una buena persona, no había matado a nadie, no le había hecho daño a nadie. En mi propio criterio yo era bueno, pero cuando conocí la palabra de Dios y me dio convicción, yo supe que había estado tan perdido como ese señor que vivía debajo del puente. Y a pesar de que yo dormía en una cama buena y estaba en una casa bonita y él durmiendo bajo el puente, los dos estábamos en la misma situación cuando no conocíamos a Cristo. Porque si estamos sin Cristo, ambos estamos perdidos. Las circunstancias son diferentes, pero sin Cristo estamos simplemente perdidos. Es eso, iglesia. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el último punto de nuestra enseñanza de hoy, que es: vive una fe que se nota en tus acciones. ¿Ok? Para ello vamos a ver Santiago 1:26, que es el penúltimo de nuestros versículos que vamos a estudiar. Y nos dice: si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Y cuando dice no sirve para nada, es para nada. ¿Sí? En otras versiones vamos a encontrar que dice es vana, ¿sí? Que esa religión es vana, es decir, es vacía. ¿Ok? Entonces pongamos atención a lo que Santiago está diciendo. Y él dice, si alguno se cree religioso. Entonces aquí Santiago es muy directo y en estos versículos confronta él la religiosidad superficial. Y cuando él menciona la frase se cree, indica el concepto que uno tiene de sí mismo, porque yo me creo, porque tú te crees, pero no es lo que Dios dice de ti. ¿Sí? Entonces, eso que nosotros creemos de nosotros no necesariamente se ajusta a la realidad. Y él habla de creerse religioso. ¿Y quién es aquel que se cree religioso? Es alguien que practica los actos externos de devoción, que ora, que ayuna, que asiste al templo, que practica rituales. Y a este tipo de personas que no tienen a Dios en su corazón o que no quieren obedecer la palabra de Dios, Jesús les dio un nombre y los llamó fariseos. ¿Sí? Y Mateo 15:8 nos dice cómo Jesús se refirió a ellos. Y le dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Y Santiago 1:26 continúa diciendo que este tipo de personas no refrenan su lengua. Ahora, el tema de la lengua o de la forma de hablar específicamente a la que Santiago se refiere aquí es un tema recurrente dentro de la Biblia, ¿sí? Proverbios lo menciona mucho y Santiago habla específicamente de este tema y él dice que hay que domar la lengua en Santiago 3 del versículo 1 al versículo 12. No los vamos a leer todo, pero voy a ponerles el versículo 9 que está dentro de esto y nos habla acerca de esto y nos dice, con la lengua obedecemos o con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas. Y estas personas están creadas a imagen de Dios y nos dice, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así.
volvemos a recalcar que cuando Santiago habla de la lengua, está refiriéndose a la forma en que hablamos, ¿sí? Ahora, la palabra de Dios nos llama a no ser de aquellos que tienen una apariencia externa de piedad, pero la forma en que nos expresamos de los demás dista mucho del amor que tenemos por Dios y el respeto por nuestro prójimo, ¿sí? Y él dice, este tipo de personas se engañan a sí mismos, ¿sí? Y que además su religión no sirve para nada, que su religión es vacía, no tiene valor para Dios. Ahora, iglesia, esto que Santiago nos quiere decir es que nosotros como cristianos no tenemos que enfocarnos en la religión, sino en la relación con Dios. Porque la religión puede ser vacía, pero la relación con Dios es lo que te va a llenar a ti y a mí, ¿sí? Y para terminar ya, vamos a ver el último versículo, que es Santiago 1:27, y nos dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas, sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santiago nos enseña que una relación genuina con Dios tiene un orden. Sabemos que Dios está primero, pero en este contexto Él pone un orden, ¿sí? Y Él nos dice, primero hay que amar y cuidar al prójimo más vulnerable. Ahora, los huérfanos y las viudas eran los más vulnerables en ese tiempo. Hoy tal vez la situación no ha cambiado mucho, pero nosotros conocemos quiénes son la gente vulnerable, ¿sí? Entonces Él dice, primero hay que amar a este tipo. Segundo, busca tu santidad, busca la santidad personal, ¿sí? Eso es el orden que está poniendo Santiago aquí. Y además Él nos invita a conservarnos limpios de la corrupción del mundo. ¿A qué se refiere con esto Santiago? Él dice, aíslense de la sociedad, no es lo que nos está diciendo, ¿sí? Él nos dice, convivan dentro de esta sociedad, ¿sí? A pesar de cómo está, que está corrupta esta sociedad, convivan dentro de ella, pero ustedes tienen que ser íntegros en este sentido. Y ser íntegros es hacer lo correcto aun cuando nadie te está viendo, ¿sí? Y acerca de esto vamos a ver qué nos dice Filipenses 2, 14 y 15. Y dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, sean intachables, puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillen como estrellas en el mundo. Entonces, estamos en este mundo. La sociedad no necesariamente es buena, hay mucha corrupción, hay muchas cosas malas, pero nosotros no somos de ellos. Nosotros dice que tenemos que brillar de entre ellos. Tenemos que vivir con integridad, iglesia. Y ya para terminar, ahora sí, Santiago en estos versículos nos está invitando a ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿sí? Él nos está diciendo que una fe verdadera consiste en un carácter controlado y una forma de que expresarse de los demás prudente, ¿sí? Nos invita a estar dispuestos a tener un corazón enseñable, ¿sí? Así como hizo la analogía del espejo, del mismo modo, tenemos que tener un corazón enseñable por la palabra de Dios. También Él nos enseña que no es útil conocer la teoría de la compasión si es que no vamos a hacer nada por los más vulnerables, ¿sí? Nos invita a tomar acción, nos llama a no amoldarnos a este mundo corrompido, ¿sí? No se amolden a este mundo. Y para terminar, podemos decir lo siguiente, lo que Santiago nos está diciendo, miren, dejen de ser espectadores del juego, ¿sí? Lo que tienen que hacer es métanse a la cancha, jueguen, hagan goles para Cristo. ¿Sí, iglesia? Eso es lo que Santiago nos llama a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Vamos a terminar este tiempo, vamos a orar y vamos a terminar con la última alabanza.